enfermedades inmunes podían producir síntomas dispépticos, ¿no? Entonces, siguiendo esa secuencia, ahora vamos a hablar sobre otro cuadro relacionado al Helicobacter pylori, que es la gastritis. Ya hemos hablado de dispepsia y una de las causas de dispepsia es la gastritis. Entonces, cuando nosotros hablamos de gastritis, quizá el término está un poco comercializado, está un poco manipulado, ¿no? Haciendo referencia a cualquier síntoma gástrico y que este síntoma gástrico de ardor es gastritis. Sin embargo, para hacer el diagnóstico de gastritis, este es un término netamente histológico, no es un término clínico. La gastritis, para hacer el diagnóstico, tenemos que hablar de una biopsia, de una histología que esté compatible con una inflamación de la mucosa gástrica. Sin embargo, no a todos los pacientes que tienen síntomas gástricos se les hace endoscopía para poder tomar la biopsia. Y debemos diferenciar de la gastropatía, porque la gastropatía dice que puede o no haber inflamación, y si hay inflamación de la mucosa, esta debe ser mínima, pero principalmente hay daño epitelial o daño vascular. Y la duodenitis, que significa inflamación de la mucosa duodenal. Entonces les decía que para hablar de gastritis es un término muy comercializado a cualquier síntoma gástrico que el paciente presenta, sobre todo de ardor, le decimos gastritis, ¿no? Pero en general el término no es gastritis, es dispepsia. Y dentro de esa dispepsia, a través de los métodos diagnósticos, vamos a determinar si es una gastritis, una úlcera o no. Hay diferentes tipos de gastritis. Las gastritis pueden estar localizadas en la parte del antro, en forma de eritema. Puede estar localizada donde están las células parietales secretoras de ácido clorhídrico, o gastritis oxíntica en el fondo y cuerpo. Pueden estar ubicados tanto en el antro como en el resto del estómago, la pangastritis, o puede haber lesiones de tipo parchados por segmentos en diferentes partes del antro, a lo que se llama gastritis crónica atrófica multifocal. Cuando nosotros tenemos un estómago, en el estómago lo único que existe no es la gastritis, ¿no? En el estómago existen múltiples lesiones. Por ejemplo, acá tenemos el eritema, eso es gastritis, endoscópicamente o a través de la biopsia. Tenemos erosiones, eso también es un tipo de gastritis erosiva. Estas erosiones pueden tener un foco hemorrágico y eso se llama gastritis erosiva hemorrágica. O de repente pueden haber lesiones cicatriciales, una úlcera que ya está en proceso de cicatrización y que está formando un tejido retráctil. O de repente puede haber esta presencia de lesiones vasculares, capilares. Y esta es una gastritis crónica atrófica. ¿Por qué? Porque la capa mucosa se ha desgastado y lo que estoy viendo acá ya es la capa submucosa. Acuérdense que los vasos sanguíneos y el sistema nervioso simpático y parasimpático se encuentran en la capa submucosa. Yo no debería ver esa capa, pero si la capa de moco, que es esta, se ha desgastado y empiezo a ver a los vasos sanguíneos en el estómago, eso es una gastritis crónica atrófica. Puedo yo tener pliegues gruesos, edematosos, congestivos, una gastritis hipertrófica, de repente un síndrome de Menetría que vamos a ver ahora. Puedo yo tener una úlcera que está sangrando, ¿no? Como esta, una úlcera complicada, o esta úlcera no solo comprometer la mucosa, su mucosa muscularis mucosal, sino atravesar la muscular y comprometer la serosa, es una úlcera gástrica perforada. Entonces, cuando nosotros hablamos de gastritis, a veces nos imaginamos gastritis, bueno, inflamación y asociado al Helicobacter pylori, ¿no? Pero como ustedes ven en este cuadro, hay varios tipos de gastritis. Quizá la más conocida es la que estamos viendo, que está asociado al Helicobacter, pero no es la única, existen varios tipos de gastritis. La gastritis
por su tiempo, pueden ser gastritis agudas o pueden ser gastritis crónicas. Hablamos de aguda cuando esta es menor a 4 semanas y crónica cuando es mayor a 4 semanas. Esta gastritis crónica puede ser de dos tipos, gastritis crónica tipo A o atrófica, que está relacionado con enfermedades autoinmunes o deficiencia de vitamina B12. Y la gastritis tipo B es la que todos conocemos, la que está asociada, no atrófica, y que está asociado pues al Helicobacter pylori. Miren, que lo único que, este es un segmento de toda la distribución de gastritis que nosotros tenemos. Estas gastritis también pueden estar en otro tipo de enfermedades como la gastritis linfocítica, como parte de la enfermedad linfocítica, las gastritis granulomatosas como en la tuberculosis, en la sarcoidosis, en la amiloidosis. O sea, existen enfermedades sistémicas que van a comprometer el estómago produciendo una inflamación específica. Entonces se dan cuenta que la gastritis asociada al Helicobacter no es la única que existe. Existen otros tipos de gastritis que nosotros también debemos evaluar y valorar. Por eso es importante a la hora de hacer la historia clínica conocer los otros síntomas que puedan acompañar a esta paciente o conocer sus factores de riesgo. Eso es muy importante. Entonces, la gastritis aguda es la menos frecuente. No todos vamos a tener gastritis aguda. Para que exista gastritis aguda tiene que haber factores de riesgo realmente importantes. O sea, no es que me fui a la discoteca, tomé y ya tengo gastritis aguda. Ese no es un factor de riesgo realmente importante. Ahora vamos a ver cuáles son, ¿no? Existe, por eso es de que es el 10%. Si no, imagínense, esto ya sería 90%. Si todos los que vamos a la discoteca toman alcohol y les produce ardor, entonces esto ya sería el 90%. Entonces, no es frecuente. Para que haya una gastritis aguda, un daño agudo de la mucosa, tiene que haber un factor de riesgo realmente importante. ¿Cómo yo voy a saber que esta es una gastritis aguda? Porque estas van a tener una lesión patognomónica, van a tener una erosión y esa erosión va a tener un foco hemorrágico. Es como una mancha café sobre una heridita. En la endoscopía se ve así, ¿no? No es cualquier erosión. Las erosiones no me hablan de gastritis aguda, me pueden hablar de gastritis crónica. Pero si esta erosión tiene un foco hemorrágico, a eso se llama gastritis aguda. Y les decía, no puede ser que cualquier persona tiene gastritis aguda, ¿no? Tiene que haber un factor de riesgo realmente importante. Miren estos factores de riesgo, dice. Pacientes por estrés en estado grave. O sea, aquel paciente que ha sufrido un traumatismo encefalocraneano grave, quemaduras extensas, que estén en un shock séptico, un politraumatizado, menos frecuentes algunos fármacos antiinflamatorios no esteroideos, menos frecuentes el alcohol, menos frecuentes los cáusticos. Pero los primeros son los más importantes. O sea, para que haya gastritis aguda tiene que haber estos factores de riesgo que están acá. Estos son los más importantes. ¿Cómo es el cuadro clínico? Como es una gastritis aguda, lo más común es que estos pacientes, la gran mayoría estén asintomáticos. Muchas veces nos damos cuenta cuando realizamos una endoscopía por otro motivo, pero no han tenido síntomas. Y si existen síntomas, de estos síntomas, la epigastralgia es el síntoma más común, es lo más frecuente, es lo primero que aparece. La gran mayoría de pacientes que vienen por una gastritis aguda han venido porque han presentado cuadros de hemorragia digestiva alta a través de un vómito borráceo, y cuando hacemos la endoscopia encontramos múltiples erosiones con foco hemorrágico que han ido acumulándose y que han formado un vómito borráceo, y eso es lo que el paciente ha vomitado. Miren en la endoscopia cómo se ve, ¿no? Esa es una erosión, y esa erosión tiene que ver su foco hemorrágico. Es una mancha café oscura que se pega sobre esa lesión, como un sangrado microscópico más o menos.
Para nosotros confirmar esta gastritis aguda, tenemos que obviamente tomar una biopsia, y en esa biopsia lo que vamos a ver va a ser un montón de infiltrado de polimorfo nuclear, sean estos neutrófilos, eosinófilos, basófilos, pero van a haber un montón de infiltrado polimorfo nuclear. De ahí yo encuentro infiltrado linfomononuclear, entonces ya no es agudo, eso ya puede ser un cuadro crónico. ¿Por qué se caracterizan estas gastritis agudas? Porque tienen una reversión casi del 100% en 2 a 3 días que toman un tratamiento antiácido. Esa es su característica. En cambio, las gastritis crónicas necesitan un promedio de 4 semanas para poder mejorar. Las gastritis agudas dice que con un tratamiento antiácido, en 2 o 3 días, estas lesiones pueden desaparecer por completo. El método diagnóstico para esta gastritis, ya que hemos dicho que la gran mayoría de estos son asintomáticos, y si dan síntomas van a debutar como hemorragias digestivas o van a presentar epigastralgia, en algunos casos que dan síntomas. Entonces el diagnóstico de estos pacientes va a ser a través de una endoscopía. La biopsia es la que me va a decir, me va a informar qué tipo de infiltrado he encontrado, polimorfo nuclear. Al estudio anatomopatológico vamos a ver una mucosa edematosa, congestiva, hiperémica, con múltiples lesiones erosivas menores a 5 milímetros. Por ejemplo, esta es una biopsia, ¿no? Dice, esta es una erosión. La erosión comprende la capa de moco y parte de la submucosa. La submucosa superficial se llama. Para hacer el tratamiento de estos pacientes, hemos visto que una de sus características es que van a regresionar completamente en 2 a 3 días. Entonces, estos pacientes se benefician de un tratamiento antiácido, cualquier tratamiento antiácido, no existe una indicación específica de que tiene que ser inhibidor de bomba de protones, o puede ser también antagónicos, simplemente inhibidores de la histamina, como la ranitidina, o antiácidos, como el subsalicilato de bismuto, el hidróxido de aluminio. Podemos usar fármacos protectores de la mucosa gastroduodenal. Estos no tienen acción antiácida. Lo que hacen es formar una capa de moco similar a la capa de moco y que se adhieren a esta capa para evitar que las lesiones se sigan erosionando por el ácido. Y dentro de estos fármacos protectores tenemos el sucralfato, el magaldrato. En aquellos pacientes que están hospitalizados por alguna de estas situaciones que hemos visto, como por ejemplo quemaduras extensas, politraumatizados, traumatismo encefalocraniano, shock séptico, y que están hospitalizados, deben recibir una profilaxis. ¿Qué significa profilaxis? Administrarle un antiácido, sea ranitidina, sea omeprazol, hidróxido de aluminio, para disminuir la secreción ácida y con esto disminuir el riesgo de que estos pacientes hagan una gastritis aguda. Eso se llama profilaxis. Está indicado en este tipo de pacientes, no en todos los pacientes. Las gastritis crónica, hemos visto que la gastritis crónica puede ser más de 4 semanas, de 2 tipos, ¿no? La gastritis crónica tipo A o atrófica, y la gastritis crónica tipo B o no atrófica asociado al Helicobacter pylori. Esta gastritis crónica no atrófica es la que está relacionada al Helicobacter pylori, y la atrófica es aquella que está relacionada a las enfermedades autoinmunes. Acá vamos a ver características especiales. La no atrófica asociada al Helicobacter pylori tiene predilección por la zona del antro del estómago. En cambio, la gastritis crónica atrófica autoinmune no asociada al Helicobacter pylori tiene predilección por el fondo y el cuerpo. Y también van a ver pues algunas otras diferencias, ¿no? Entonces, en aquellos pacientes en los cuales ¿en qué pacientes vamos a sospechar gastritis crónica atrófica tipo A? Aquellos pacientes que tienen enfermedades autoinmunes de fondo, como por ejemplo el vitíligo, la enfermedad de Addison.
en aquellos pacientes que tengan grupo sanguíneo A y pacientes mayores de 60 años. Esta gastritis se caracteriza porque principalmente va a haber anticuerpos contra las células parietales, por ende solamente va a afectar el fondo y va a afectar el cuerpo, más no el antro. Esa es su característica. Su cuadro clínico es como cualquier gastritis, puede dar síntomas dispépticos de meteorismo, náuseas, flatulencia, llenura precoz o pueden estar asintomáticos. Pero lo que caracteriza a este tipo de gastritis es que va a haber síntomas de anemia megaloblástica y del síndrome cordonal posterior. Ustedes ya han llevado neurología, ¿no es cierto? Saben que el síndrome neuronal posterior o el cordón neuronal posterior es aquel que está relacionado con el equilibrio. Entonces estos pacientes van a empezar a tener pérdida de la estabilidad, van a ampliar su base de sustentación, van a abrir las piernas para no perder el equilibrio, van a sentir una sensación de pérdida del equilibrio a nivel del espacio, adormecimientos o tumefacción a nivel de los miembros inferiores. Entonces, este tipo de gastritis está relacionado con estos síntomas. No solamente tiene síntomas dispépticos, sino que además de sus síntomas dispépticos, están asociados a este síndrome cordonal posterior o síntomas de anemia megaloblástica. Ustedes saben que la anemia megaloblástica, la principal causa es la deficiencia de vitamina B12 y ácido fólico. Entonces, para nosotros hacer el diagnóstico de esta gastritis crónica tipo A, tenemos que demostrar que existen anticuerpos contra las células parietales y el factor intrínseco que se encuentran a nivel del fondo y el cuerpo. Estos pacientes, como están asociados a anemia megaloblástica, suelen tener déficit de vitamina B2. Por ende, en estos pacientes el tratamiento va a estar dirigido no tanto a los síntomas de acidez, sino dirigidos a la deficiencia de la vitamina B12. Para hacer el diagnóstico también debemos hacer un dosaje de la cantidad de gastrina que hay en el estómago. Dice que si hay un nivel mayor a 500 picogramos por mililitro, podríamos hacer el diagnóstico de gastritis crónica atrófica. Cuando les mostraba la imagen de un estómago y les decía, en el estómago no solo existe gastritis, pueden existir múltiples otro tipo de lesiones. Dentro de ese otro tipo de lesiones habíamos visto esto, ¿no? Que nosotros en una endoscopia no podemos ver los vasos, y si los veo digo que acá ya hay atrofia, porque esto que ven acostado es la capa de moco. Esto debería cubrir a todo el estómago de forma uniforme, pero ustedes ven que hay áreas ya blanquecinas y hay otras áreas que además de ser blanquecinas se ve el patrón vascular. A eso se llama gastritis crónica atrófica, ¿no? Como lo que ven acá. La atrofia dentro de la secuencia de Corea, hemos visto que estamos ya cerca del cáncer, ¿no? Esta es una capa de moco, ¿no? De una biopsia. En la biopsia yo no debería ver a nivel de la mucosa los vasos sanguíneos, y acá lo que veo son vasos sanguíneos, ¿no? Un momentito, por favor. Ver los vasos sanguíneos, y si los veo aflorar a través de la capa de moco, ¿qué quiere decir eso? Que esa capa de moco ya se ha desgastado y que por ende yo estoy viendo el vaso sanguíneo. Lo mismo acá, ¿no? Es otra biopsia y miren, todos estos puntos rojos son vasos sanguíneos que están aflorando a través de la capa de moco.
Les decía, esta gastritis, si bien es cierto, es una gastritis, tiene síntomas dispépticos, el tratamiento no radica en dar un tratamiento antiácido como en la gastritis aguda. El tratamiento acá radica en dar suplementos de vitamina B2 y tiene un esquema bien específico para tratar este tipo de gastritis. Este paciente no se va a beneficiar de omeprazol, ranitidina, hidroxialuminio, se va a beneficiar de la administración de este complemento de vitamina B2 y se pone una ampolla, la ampolla viene de 100 miligramos por día por una semana, o sea, todos los días de la semana, una vez al día. A la siguiente semana se pone 2 veces por semana. Y finalmente una vez cada mes, ¿no? Por un mes, por 2 meses se va a poner 100 miligramos por semana durante 2 meses y finalmente cada mes se va a poner una ampolla de forma indefinida. Esto no tiene que ver con la deficiencia de ácido fólico, por ende no es necesario administrar ácido fólico. La gastritis crónica tipo B es la que nosotros conocemos, es la que está asociada al Helicobacter pylori, no es atrófica. Sin embargo, si el Helicobacter persiste a través de sus diferentes mecanismos patogénicos, puede llegar a la atrofia. Cuando hemos hablado de la secuencia de Corea, hemos visto que en la secuencia de Corea que la atrofia ya está cerca al cáncer, ¿no? La metaplasia, displasia y atrofia son lesiones de riesgo que nos obligan a hacer seguimiento de ese paciente. Ese es el tipo más común de gastritis crónica, ¿no? El 75% de las gastritis se caracteriza porque hay un filtrado neutrofílico en la biopsia y cuanto más edad tenga el paciente, más riesgo de tener Helicobacter pylori va a tener, que se caracteriza por ser de localización antral, a diferencia de la tipo A, que es más fondo corporal. Puede progresar hacia la atrofia si el Helicobacter pylori persiste, sus mecanismos son patogénicos. Puede adquirir la bacteria alrededor de los 15 a 20 años, pero cuanto más años pasen, más probabilidad de tener bacteria. Esta es la secuencia de Corea que ya lo vimos en mecanismos fisiopatológicos del Helicobacter pylori. Primero estamos colonizados, tenemos la bacteria, luego hace una gastritis crónica superficial, luego puede ir a una gastritis crónica profunda. Esa gastritis crónica profunda puede migrar, generar una enfermedad linfoproliferativa, gastritis crónica atrófica y finalmente cáncer. Por ende, la atrofia se considera una lesión preneoplásica que puede evolucionar al cáncer. Los síntomas del Helicobacter son totalmente inespecíficos, son gases, flatulencia, llenura, epigastralgia, meteorismo. No existe un síntoma predominante que nos haga pensar que solamente es Helicobacter, sino que pueden existir todas estas sintomatologías. Cuando hemos hablado de Helicobacter pylori, hemos visto que existen diferentes métodos diagnósticos, ¿no? Dentro de esos métodos diagnósticos hemos visto métodos directos, como son la biopsia, el cultivo, el test de la ureasa, y métodos indirectos, como los test serológicos y el test del aliento. Para hacer el diagnóstico tenemos obviamente que hacer una endoscopía, ver si hay un componente inflamatorio en la capa mucosa y tomar unas biopsias. En la anatomía patológica hemos visto que las pacientes que tienen Helicobacter pylori viven expensas de la capa de moco, no atraviesan la capa de moco, porque en la capa de moco es donde van a encontrar todos sus elementos para poder sobrevivir. ¿Cuál es el tratamiento de esta gastritis crónica no atrófica? Es la terapia erradicadora, que también la hemos visto, y que está dado por una terapia triple, ¿no? Que es un inhibidor de bomba de protones y 2 antibióticos que actúen como sobre gérmenes gram negativos, siendo la terapia de elección el omeprazol, amoxicilina a dosis altas y claritromicina también a dosis alta. ¿A quiénes debemos tratar? Es algo que siempre preguntan, ¿no? Es algo que siempre
tenemos que explicarle al paciente, porque todos los pacientes, todos tenemos Helicobacter. Si nos hacemos una prueba de aliento todos, tenemos Helicobacter, pero no tratamos a todos, solamente tratamos a aquellos que tienen síntomas. Tratamos a aquellos que tienen factores de riesgo, como por ejemplo metaplasia, displasia, úlcera péptica. Tratamos a aquellos pacientes que tienen historia familiar de cáncer gástrico, que hayan sido operados por cáncer gástrico. Entonces no se trata a todos, porque a la larga, si nosotros tratamos a todos, vamos a generar una resistencia bacteriana en la población. Entonces no va a haber mucho que podamos utilizar más adelante. Por eso es que solamente se trata a aquellas personas que tienen factores de riesgo. Y dentro de otro campo de las gastritis, se les ha dicho, hay otro tipo de gastritis que son las gastritis específicas, ¿no? Que están asociadas a ciertas enfermedades específicas, como por ejemplo la gastritis linfocítica, que es parte de las enfermedades autoinmunes y que se caracteriza porque hay presencia de linfocitos abundantes, más de 20 por campo, y que están localizadas a nivel de las células epiteliales. Las gastritis eosinofílicas que se dan en pacientes con el síndrome hipereosinofílico o algunos otros pacientes con procesos alérgicos o parasitarios, y se caracteriza porque hay infiltrado de eosinófilos más de 20 por campo en la biopsia. En las gastritis granulomatosas es otro tipo de gastritis que se presentan en pacientes con cierto tipo de enfermedades, como por ejemplo la tuberculosis gástrica, que es muy rara. Es bien difícil que el bacilo ácido alcohol resistente pueda sobrevivir al ácido, salvo que el paciente sea muy inmunosuprimido. Por ejemplo, hoy día vi un paciente con VIH, joven, 22 años, proveniente de Masú, y que ese paciente, bueno, viene por una diarrea crónica, está sumamente consumptivo, pesa 30 kilos, etcétera, pero también tiene la historia de haber sido diagnosticado de una TBC gástrica. Raro, o sea, yo, desde que él me dice TBC gástrica, yo, pues no debe tener ya mucho CD4 en su sangre, ¿no? Los linfocitos deben estar prácticamente abolidos, debe tener una carga viral sumamente altísima para poder desarrollar un cáncer, una TBC gástrica. Puede estar como parte de otras enfermedades, como por ejemplo la enfermedad de Crohn, como por ejemplo la sarcoidosis, y se caracteriza porque hay presencia de granulomas, pequeños nódulos o macronodulares, que se van a encontrar en la mucosa del estómago principalmente, pero además de tener nódulos, también se caracterizan por fístulas y pólipos gastrointestinales. Podemos saber otro tipo de gastritis infecciosas o flemosas, se llama, ¿no? No solamente el Helicobacter pylori vive en el estómago, pueden vivir otro tipo de gérmenes, pero este otro tipo de gérmenes, como hemos hablado anteriormente, deben estar pues en pacientes que tengan un compromiso importante de su estado inmunológico, como los pacientes con VIH o los pacientes que tienen enfermedades autoinmunes de fondo, por ejemplo la tuberculosis que hemos hablado, la candidiasis, la histoplasmosis, el citomegalovirus, el herpes virus, son gérmenes, bacterias, virus que no están de forma habitual en un paciente. Es bien difícil que una bacteria pueda sobrevivir, un virus, una bacteria pueda sobrevivir al ácido. Lo único que sobrevive pues es el Helicobacter, porque hemos visto que es tan inteligente que una vez que llega al estómago, a través de sus flagelos rápidamente se mete dentro de la capa de moco, y al meterse dentro de la capa de moco libera su enzima ureasa, que hace que todo lo que está alrededor de la bacteria se convierta en un medio alcalino, y de esa forma él puede vivir en el estómago. Si no, no podría vivir, moriría, al igual que los otros gérmenes. Las gastritis por sarcoidosis también, ¿no? Afecta principalmente al antro, producen rigidez, y estos pacientes es como que hay un tejido fibroso en exceso a nivel del antro que permite no distenderse.
Cuando hablábamos de dispepsia decíamos nosotros tenemos un marcapaso gástrico que está entre el estómago y el antro. Si este marcapaso no se activa, el antro no se distiende. Entonces estos pacientes que van a tener llenura precoz, saciedad precoz, sienten que no entra más la comida, ¿no? Entonces produce rigidez, estrechamiento y falta de distensibilidad del antro. Hay otros cuadros que se llaman gastropatías. La primera diapositiva decía la diferencia entre gastritis y gastropatía. Gastritis decíamos inflamación de la mucosa y gastropatía decía alteración de la capa vascular o epitelial con inflamación o mínima inflamación o sin inflamación. Y dentro de estas gastropatías estamos la enfermedad de Menetrier. La enfermedad de Menetrier se caracteriza, es una enfermedad sistémica que se acompaña con otras manifestaciones clínicas, como por ejemplo la hipoacusia bilateral, trastornos neurológicos, pero que también tienen síntomas gástricos. Y se caracteriza porque los pliegues gástricos del estómago, como ustedes ven acá en este gráfico, son demasiado gruesos, ¿no? Y estos pacientes, por lo general, son pacientes desnutridos, porque es una gastropatía perdedora de proteínas, y se pierden proteínas a expensas del estómago. Son pacientes que están edematizados, hinchados, con ascitis no hipertensiva, con compromiso importante de su estado nutricional. A diferencia del síndrome de Zollinger-Ellison, que también es otro tipo de gastropatía, que tiene pliegues gástricos gruesos, pero acá hay un tumor productor de ácido clorhídrico fuera del estómago, que puede estar en el duodeno, que puede estar en el páncreas, que puede estar en el apéndice. Hay un tumor productor de gastrina y esta gastrina estimula a las células parietales a producir ácido, ¿no? Son similares el Menetrier con el Zollinger-Ellison, porque ambos tienen pliegues gástricos gruesos. ¿Qué los diferencia? Que en el Zollinger-Ellison hay un tumor productor, en el Menetrier es una enfermedad sistémica. Y las duodenitis, que son síntomas duodenales, principalmente inflamación a nivel de la primera o segunda porción del duodeno, se caracteriza porque pueden haber síntomas también inespecíficos como dolor epigástrico, náuseas, dispepsia, flatulencia, disconfort postprandial. La causa más frecuente de duodenitis, como ustedes pueden ver aquí en el gráfico, en la primera porción duodenal, son el uso de AINES. Los antiinflamatorios no esteroideos pueden producir este tipo de lesiones. Esta es otra foto del duodeno donde hay múltiples úlceras superficiales producidas por ácido. Estas son úlceras extensas producidas por los AINES. Muy bien, hasta ahí. ¿Tienen alguna pregunta, duda, comentario? Doctora, ¿me escucha? ¿Hay alguna pregunta? ¿Me escucha, doctora? Sí, te escucho, adelante. Ya. Tengo duda. Es lo que es la gastritis linfocítica, y que habló de del paciente que tenía tuberculosis estómago. ¿Cómo se diferencia la que es la granulomatosa, con lo que era la infecciosa o flebunosa? Por favor, ¿me puedes volver a repetir? No he escuchado muy bien. En lo que es la gastritis granulomatosa, y nos comentó sobre el paciente que tenía o sea, la diferencia ¿cuál es la diferencia entre la gastritis granulomatosa con lo que es la infecciosa o flebonosa? La gastritis granulomatosa es básicamente la presencia de nódulos en el estómago. Entonces, la gastritis granulomatosa puede ser parte de una enfermedad sistémica, como por ejemplo la sarcoidosis, la tuberculosis, ¿no? Pero también este tipo de gastritis se puede producir en pacientes inmunosuprimidos, como por ejemplo en pacientes VIH.
Por eso, la diferencia entre en la gastritis granulomatosa por TBC en el estómago, que es en un paciente inmunosuprimido, ¿no? Se caracteriza porque hay nódulos macronodulares, es una lesión más macroscópica, pero la causa de esa gastritis granulomatosa es un agente infeccioso. O sea, puede ser una gastritis granulomatosa por un agente infeccioso. Ahora, no todas las gastritis, no todas las tuberculosis, que son menos del 1%, tuberculosis gástricas, van a producir pues nódulos, ¿no? Puede que no tengan ningún tipo de nódulos, puede ser que, como en otros pacientes hemos visto, que tienen úlcera. Y al tomar la biopsia de esta encontramos pues que hay bacilos ácido alcohol resistentes o tuberculosis, ¿no? ¿Alguna pregunta más? ¿Te escucha? Sí, se le escucha, doctora. ¿Alguna pregunta más? También hablábamos, los agentes para nosotros determinar la etiología, ¿no? Siempre es importante la biopsia. La endoscopía nos va a dar signos sugerentes, ¿no? Yo voy a ver, digamos, como en la enfermedad de Menetrier y la enfermedad de Zollinger-Ellison, ambos tienen pliegues gástricos gruesos. Entonces, si yo hago una endoscopía y veo pliegues gástricos gruesos, edematosos, congestivos, como causa de gastritis, porque también dentro de esto el diagnóstico diferencial va a estar una neoplasia infiltrante del estómago, como el linfoma, ¿no? Si yo hago una endoscopia y veo eso, yo digo, bueno, puede ser Zollinger-Ellison, puede ser Menetrier, puede ser un linfoma. Pero la biopsia es la que me va a decir si esta gastritis, estos pliegues gástricos, esta gastropatía, es Menetrier, es Zollinger-Ellison o es un linfoma, por ejemplo, ¿no? Y también de historia clínica. Por eso decía, cuando usted derrota, nosotros no somos imagenólogos, no somos radiólogos, no somos laboratoristas, nosotros tenemos que evaluar al paciente en su contexto. Para eso primero, nosotros antes de que el paciente pase endoscopía, primero tendremos que hacerle la historia clínica, saber sus factores de riesgo, haber evaluado, hacer un examen físico y ir a qué cosa estoy viendo. Porque una sola cosa puede tener muchos diagnósticos diferenciales, pero la etiología va a depender mucho de la historia clínica. Entonces, si yo veo a este paciente, ¿no?, que es desnutrido, consuntivo, sordito, con problemas neurológicos, edematoso, con ascitis, y encuentro estos pliegues gástricos gruesos, entonces mi primera posibilidad ahí va a ser enfermedad de Menetrier. Pero si por el contrario yo veo una persona normal, sí, que ha bajado de peso, que tiene diarreas, y tengo los pliegues gástricos gruesos, y le hago una ecografía y una tomografía, y ahí encuentro una lesión en el páncreas, en el apéndice, en el duodeno, entonces eso será pues un Zollinger-Ellison. Para eso yo le habré hecho la historia clínica. Lo mismo pasa con lo que me preguntan, ¿no? Las gastropatías, esto no es un diagnóstico no es un diagnóstico clínico, es un diagnóstico histológico. Entonces, si yo veo, digamos, una gastritis granulomatosa, me hago la endoscopia y veo nódulos, macronódulos, no micronódulos, porque los micronódulos me hablan del helicobacter. Veo macronódulos, ¿no? Entonces, ahí mi diagnóstico diferencial, ¿qué será? Puede ser sarcoidosis, puede ser tuberculosis, puede ser tumor también, puede ser un adenocarcinoma, puede ser un GIS, ¿qué es un GIS? Un tumor gastrointestinal submucoso, ¿no?
ya tengo un diagnóstico diferente. Pero ¿qué me va a decir? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? La historia clínica previa y la biopsia. Por eso al inicio de la clase decíamos el diagnóstico de gastritis y estamos dentro, hablando de gastritis, me lo va a dar la biopsia. Pero la etiología yo la voy a poder discernir de mi historia clínica, ¿no? Por eso le he hecho la historia clínica. Si este paciente me dice, tiene una gastritis granulomatosa, ya, porque por endoscopía he visto que hay gránulos, hay nódulos grandes. ¿Cuál será la causa de estos nódulos? ¿Será tuberculosis? Tomaré una biopsia, me dirá que es tuberculosis. Entonces diré, pues es granulomatosa por una gastritis infecciosa, que es la tuberculosis. O será por VIH, o será por virus. La causa, la etiología también me la va a dar la biopsia. Por eso hacíamos enfoque al inicio en que este diagnóstico es histológico, que el tema está muy socializado, está muy comercializado sobre todo. Decir gastritis a los síntomas no es correcto, ¿no? Los síntomas no me dicen si el paciente tiene gastritis, los síntomas me dicen que el paciente tiene un cuadro dispéptico y que dentro de esa dispepsia puede ser gastritis, puede ser úlcera, puede ser parásito, puede ser medicamento, puede ser cualquier cosa, ¿no? La historia clínica es la que me va a decir si es esto o es lo otro o es lo otro. Muy bien, ahora vamos a empezar con el otro tema para terminar. Es la enfermedad ulceropéptica. Cuando nosotros hablamos de gastritis, decimos eritema, inflamación en la capa de moco. Había otra lesión, que había la gastritis erosiva hemorrágica, que era característica de la gastritis aguda, ¿no? Y esa abarcaba la capa mucosa y la superficial de la submucosa, la capa superficial de la submucosa. Entonces vamos avanzando en profundidad. Ahora vamos a hablar de la enfermedad ulcerapéptica. Dice gastritis, capa de moco. Gastritis erosiva a la superficial de la capa submucosa. Úlcera cuando abarca la mucosa, la submucosa y llega a la muscularis mucosae, donde ya va a empezar la capa muscular. Hasta acá llega, ¿no? Entonces, ya estamos avanzando en profundidad. A eso se llama enfermedad ulcerapéptica. ¿Y por qué hablamos de enfermedad ulceropéptica? Porque dice, estas úlceras están en zonas expuestas al ácido clorhídrico o al ácido péptico. No existe enfermedad ulceropéptica en el intestino delgado, en el colon, en el recto, porque ahí no existe ácido, no existe secreción péptica. Por ende, el tratamiento no va a ser el mismo. Podemos tener úlceras en todo el trayecto del tubo digestivo, lo cual no significa que todos sean pépticas o por ácido. Estas úlceras pueden estar localizadas en dos zonas, en el estómago, sea el fondo, el cuerpo o el antro. Pueden estar localizadas en el duodeno, primera y segunda porción. Hasta ahí llega la secreción de ácido. Por debajo de esa porción ya no podríamos considerar úlcera péptica. Y esófago, porción distal de esófago, ¿no? Entonces, dentro de la epidemiología de la enfermedad ulceropéptica, vemos que de estas dos úlceras, la úlcera duodenal es la más común, es la que está más frecuentemente en las personas, ¿no? Está en gente joven, está asociada al Helicobacter pylori, siendo su principal diagnóstico diferencial o su principal etiología. En gente joven alrededor de los 30 a 40 años, a diferencia de la úlcera gástrica está en personas mayores de 60 años, es menos frecuente y su principal diagnóstico diferencial en la úlcera gástrica es el cáncer gástrico. Por eso se dice que entre las dos úlceras, la úlcera duodenal y la úlcera gástrica, nosotros estamos obligados a hacer un control endoscópico a la úlcera gástrica en 4 semanas, que es el proceso en el cual va a demorar la cicatrización de la úlcera.
Cuando nosotros hablamos de enfermedad úlcero-péptica, existen varios mecanismos fisiopatológicos por los cuales se pueden producir la enfermedad úlcero-péptica. Uno de estos mecanismos fisiopatológicos habla de la secreción de ácido. Ustedes saben que en el estómago existen varias células productoras, ¿no? Productoras de ácido o que estimulan la secreción ácida. Dentro de esas células tenemos en el fondo y el cuerpo a las células parietales. Estas células parietales son las que van a producir el ácido clorhídrico. Pero imagínense que solamente el estómago produciera ácido clorhídrico. Tendríamos un estado pues de hiperacidez y todos tendríamos ardor, gastritis, úlcera, ¿no? Entonces, como un mecanismo compensatorio, a nivel de la curvatura menor se empiezan a secretar otro tipo de células que son los pepsinógenos 1 y 2. Y estos pepsinógenos van a tratar de contener a la secreción ácida, manteniendo un estado hiperácido, pero no en exceso, porque el estómago ya de por sí es ácido, ¿no? En el antro tenemos otro tipo de células, tenemos las células G. Estas células G se encargan de estimular a las células parietales para que produzcan más ácido. Pero imagínense que solamente tuviéramos células G. Entonces estas células parietales estarían todo el tiempo hiperestimuladas produciendo ácido y otra vez tendríamos un estado de hiperacidez. Pero nuestro organismo es tan sabio que va a generar otro tipo de células opuestas a las células G, que son las células D. Estas células D, ¿qué van a hacer? Van a tratar de cohibir o inhibir a las células G para que no hiperestimulen a las células parietales, manteniendo un estado ácido del estómago, pero no en exceso. Algo que nos permita sobrevivir y que nos permita hacer formar un buen bolo alimenticio, ¿no? Eso es lo que debería existir normalmente en condiciones normales. ¿Qué pasa cuando hay úlcera péptica? Este equilibrio entre células secretoras de ácido e inhibidoras de ácido, por algún motivo se rompe, quizá porque hay bacterias que estimulan a las células parietales, o porque hay AINES que bloquean agreden a la capa de moco al bloquear las prostaglandinas, o porque hay sales biliares que de alguna forma alteran la capa de moco y por ende las células parietales. Algún mecanismo existe que hace que este equilibrio que les acabo de explicar se rompa. Entonces, cuando nosotros hablamos de úlcera es porque ha habido un desequilibrio entre los factores defensivos y agresivos del estómago. ¿Cuáles factores agresivos? El ácido, por los mecanismos que ya les he explicado, el Helicobacter pylori, porque bloquea el Helicobacter pylori a las células D, haciendo que esta no ejerza un efecto inhibitorio sobre las células G. Los AINES, porque bloquean la secuencia de las prostaglandinas, bloquean a la COX-2. Acuérdense que las prostaglandinas están en la capa de moco. A las sales biliares de la misma forma, ¿no? Y los factores defensivos es precisamente a nuestra capa de moco, el flujo sanguíneo, las prostaglandinas, el bicarbonato, las células epiteliales. Entonces, cuando se rompe este equilibrio, nosotros hablamos pues de que hay un factor de riesgo para producir úlcera. Entonces, para que haya úlcera, tiene que haber úlcera péptica, me refiero, tiene que haber ácido. Si no hay ácido, no hay úlcera péptica. Nosotros normalmente, les explicaba en el gráfico anterior, tenemos ácido. Así estemos recién naciditos, ¿no? Con nuestro estómago indemne, tenemos un estado hiperácido, pero un estado hiperácido que es favorable para nosotros, ¿no? Dice, cuando nosotros ni siquiera hemos comido, y hay una secreción ácida, hay una secreción circadiana de ácido, en comparación a la persona que tiene úlcera duodenal. Si una persona tiene úlcera gástrica, duodenal, tiene más secreción de ácido que una persona que no tiene la úlcera, que también tiene ácido, pero no es en cantidades elevadas. Y que esta persona, cuando después de comer, ¿no?, tiene más cantidad de ácido todavía, aquella que tiene úlcera duodenal,
en comparación a la persona que no tiene úlcera duodenal. Otro de los mecanismos agresivos hemos visto que era el Helicobacter pylori. Hemos hablado de los mecanismos fisiopatológicos, que el Helicobacter pylori bloqueaba la célula G, y la célula G hacía que no inhiba, bloqueaba la célula D, y esta hacía que no inhiba la célula G, y que por ende la célula G, al estar a su libre albedrío, hiperestimulaba a las células parietales. Y también que estaba relacionada a la úlcera gástrica y duodenal, más a la úlcera duodenal que a la úlcera gástrica. Este es el mecanismo que yo les explicaba hace un momento. Mi Helicobacter pylori va a actuar sobre las células D. Estas células D que bloqueaban a las células G ya no las van a bloquear. Entonces estas células G van a hiperestimular a las células parietales a que produzcan mayor ácido. Entonces, ¿qué va a pasar? Va a haber un estado de hiperacidez dentro del estómago. Entonces, nuestro organismo, como es tan sabio, va a decir, bueno, hay tanto ácido, ¿qué hago? Va a crear una mucosa gástrica similar al estómago a nivel del esófago distal para ampliar su superficie de acción, y va a crear una mucosa gástrica similar al estómago a nivel del duodeno para ampliar su superficie de absorción. A eso se llama metaplasia, es la forma como el Helicobacter pylori va a producir metaplasia. ¿No? Lo mismo que les he explicado hace un momento. ¿Cómo actuaban los antiinflamatorios no esteroideos? Bloqueaban a la COX-2 y estas bloquean a la prostaglandina, que habíamos visto que era un mecanismo defensivo para no desarrollar úlcera péptica. Entonces nosotros tenemos 3 factores agresivos bien identificados, que son el Helicobacter pylori, los antiinflamatorios no esteroideos, los ácidos y las sales biliares, hasta 4 mecanismos defensivos. Y tenemos como factores agresivos y defensivos la capa de moco, las prostaglandinas, las uniones epiteliales, etcétera, y el flujo sanguíneo. Todos los AINES van a producir daño gástrico. Entonces, si un paciente mayor que tiene factores de riesgo, hay que evitar utilizar los AINES, porque los AINES van a producir úlcera péptica en mayor o menor grado, pero van a producir en algún momento. Hay otros factores de riesgo que son discutibles, se podría decir, ¿no? Uno de ellos es el tabaco. ¿Qué hace el tabaco? Dice que el tabaco disminuye el proceso de cicatrización de las úlceras, favorece la proliferación bacteriana. El alcohol daña la capa de moco, al ser una sustancia agresiva externa similar a los cáusticos, daña la capa de moco, que es un mecanismo defensivo, de la misma forma que la dieta. Estas dietas ricas en grasa, en condimento, aquí, cosas cálidas, dañan, desgastan la capa de moco. Y los factores psicológicos, las personas que tienen un estado de estrés bastante importante, hay personas que dicen, no, bueno, cuando yo reniego nomás me pasa esto, que reniegan y le empieza a arder, porque hay una estimulación del sistema nervioso simpático, parasimpático, para estimular la secreción ácida. Por eso es que tienen estos síntomas. Nos habíamos hablado del alcohol, de la dieta y de los factores psicológicos o de personalidad. Entonces, todos estos factores agresivos pueden actuar sobre la barrera, nuestra principal barrera defensiva, que es la capa de moco, y producir úlcera. ¿Cómo nos vamos a dar cuenta en la biopsia si ha habido úlcera o no ha habido úlcera? Porque estas se caracterizan por la presencia de fibrina. Si hay fibrina, entonces quiere decir que hay úlcera. ¿Cuál es el cuadro clínico? Mire, las úlceras tienen una forma típica de presentación, que es esta. Es un dolor epigástrico que aparece 1 a 3 horas después de las comidas, generalmente por las noches. Por eso su diagnóstico diferencial es la litiasis vesicular, despertando al paciente. Mejora con la ingesta de los alimentos. Dice ahí el dicho que la úlcera tiene hambre, o sea, el paciente quiere comer porque sabe que comiendo va a disminuir su dolor, su molestia. Y con los antiácidos.
Urge en brotes, es intermitente, o sea, no es continuo como la gastritis. La gastritis, comas o no comas, te duele. En cambio, la úlcera es intermitente. Hay días que sí, hay días que no duele. Que oscila entre 15 a 20 días, periodos de intercrisis que pueden estar asintomáticos. Esa es su principal característica, un dolor epigástrico intenso, intermitente, nocturno, que alivia con ingesta de los alimentos y alivia con ingesta de los ácidos. ¿Cuáles son los métodos diagnósticos? Principalmente, si tú sospechas úlcera, tienes que hacer una endoscopía, pero también podrías utilizar otros métodos diagnósticos, hemograma, por si el paciente ha tenido signos de sangrado gastrointestinal, dosaje de gastrina, niveles séricos de salicilato, que son AINE, dosaje de pepsinógenos o de la secreción ácida. Para detectar el Helicobacter, ya hemos hablado en 2 oportunidades sobre los métodos diagnósticos directos e indirectos y su sensibilidad y especificidad. Este es el test de la ureasa que ya hemos visto anteriormente. Se coloca acá la biopsia y si es positivo va a migrar de un color amarillo a un color rojo. Este es el cultivo, todos esos puntitos blancos que ven ahí es el Helicobacter y el cultivo me va a decir la sensibilidad a los antibióticos. El test de aliento, que significa darle al paciente una pastilla. Esta pastilla tiene urea marcada por carbono 12, que es un carbono volátil. Ingresa al estómago y si el estómago tiene Helicobacter va a desdoblar esa urea y lo va a convertir en amoníaco y CO2, pero no es ningún CO2 cualquiera, ¿no? Es un CO2 marcado por carbono 12, que es un gas volátil. Y luego se le dice al paciente que sople a través de un dispositivo y eso va a ser captado y medido por una máquina que mide obviamente el carbono 12. El diagnóstico endoscópico me va a permitir determinar la localización de la úlcera, la forma, el tamaño y me va a permitir ver si necesita terapia endoscópica y toma de muestra. Las úlceras gástricas múltiples, como vemos acá, pequeñas, múltiples, son características de los antiinflamatorios no esteroideos, sobre todo de la aspirina. Toda úlcera, todo proceso de cicatrización de una úlcera péptica es de 4 semanas, desde que se forma hasta que deja una cicatriz, una secuela, es un promedio de 4 semanas. Esta es una úlcera duodenal, por ejemplo, ¿no? En la cara anterior del duodeno está traccionando prácticamente la rodilla duodenal, haciendo que ésta se estenose. Si no tengo la endoscopia, que es el método diagnóstico ideal, puedo utilizar métodos diagnósticos adicionales, como por ejemplo la radiografía de estómago con contraste o tránsito intestinal. Entonces, si yo le doy a este paciente un contraste y le tomo una placa, entonces voy a ver imágenes por adición o imágenes por sustracción. Obviamente no me va a permitir tomar biopsias, ¿no? ¿Cuál es el diagnóstico diferencial de esta úlcera péptica? El reflujo gastroesofágico, las neoplasias, la pancreatitis aguda, los ampulomas, la enfermedad Crohn. ¿Cuáles son sus principales complicaciones? La más común es la hemorragia digestiva, la otra es la perforación, la penetración de estenosis pilórica, que es una complicación tardía. Las 3 primeras, hemorragia, perforación, penetración, son complicaciones agudas y la estenosis es una complicación crónica. Hemos visto que la hemorragia digestiva puede estar manifestada de varias formas, ¿no? De la hematemesis, de la melena, de la hematoquesia. Hemos visto que hay pacientes que tienen una hemorragia digestiva alta, tan importante que no le da el tiempo al organismo a metabolizar la sangre para que salga melena. Y en vez de salir melena, sale hematoquesia. Obviamente es un paciente que va a estar hemodinámicamente descompensado. La clasificación endoscópica de las úlceras pépticas es la clasificación de Fortes. Tiene 3 estadios. El estadio A, que significa 1 que significa sangrado activo. El estadio 2, que significa estigmas de sangrado reciente. Y el 3, que significa cicatrización.
El 1A, A de arteria, significa sangrado a chorro, está chorreando, así como ven ustedes en el gráfico, está disparándoles. El 1B significa sangrado resumante, es un sangrado de vena. El 2A significa que hay un vaso visible. Yo veo ahí un vaso visible que está sin sangrado, pero veo al vaso. El 2B significa que sobre este vaso visible hay un coágulo adherido. El 2C significa que ya hay fibrina, pero es una fibrina sucia. Y el 3 significa que hay una fibrina limpia. A eso hace referencia, ¿no? Entonces, ¿por qué es importante esta clasificación? Porque esta clasificación me va a decir si el paciente tiene riesgo de resangrado y me va a decir qué lesiones van a necesitar terapia endoscópica. Cuanto más bajo sea el FORRES, es decir, un FORRES 3, FORRES 12, tienen menos riesgo de resangrado y no necesitan terapia endoscópica. Me refiero a inyectoterapia y electrocoagulación. La perforación es una complicación aguda de la úlcera, ¿no? ¿Qué quiere decir? Perforación significa que esa úlcera no solamente ha llegado a la muscularis mucosae, sino que la ha atravesado la capa muscular y serosa. Y esto es un cuadro quirúrgico. Esto no hay forma, no lo vamos a tratar nosotros, tiene que operarse porque está roto algo, ¿no? Entonces, ¿cómo nos damos cuenta? Porque ese paciente súbitamente va a presentar un abdomen agudo, es decir, un dolor intenso súbito que va a estar acompañado de signos de peritonismo. Es más frecuente en la úlcera duodenal de la cara posterior que en la úlcera gástrica. Estos pacientes se caracterizan porque tienen dolor epigástrico intenso, que está asociado a shock, está hipotenso, está taquicárdico y es un dolor que se irradia a la región interescapular. No hay ausencia de ruidos hidroaéreos y en la radiografía podemos ver el signo de Jover, ¿no? Que era este. Este es el signo de Jover, la presencia de aire por debajo de la costilla. La estenosis pilórica es una complicación tardía, es una complicación que se va a presentar después de las 4 semanas, cuando ha terminado el proceso de cicatrización de la úlcera, debido a la formación de tejido retráctil. Entonces, estos pacientes se van a caracterizar por la presencia de vómitos postprandiales, a eso se llama síndrome pilórico. El paciente empieza a presentar vómitos postprandiales. Al inicio son inmediatos, come, vomita. Y después, cuando el estómago sufre un proceso de adaptación, vomita, pero vomita después de un tiempo, de 30 minutos, 1 hora después que ha comido. Obviamente, si estos pacientes están vomitando constantemente, van a presentar trastornos hidroelectrolíticos y trastornos del medio interno, como la alcalosis, etcétera, ¿no? Esta es una radiografía por una úlcera pilórica. Miren, esto es el estómago. Todo esto es el estómago, está distendido totalmente. Y el píloro, acá, hay un puntito, está estenosado, ¿no? Lo mismo vemos acá, todo esto es el estómago. Miren acá, por acá, a las justas está pasando el contraste hacia el intestino. Este es un caso mucho más severo, miren. Al inicio les decía el estómago paciente, come y vomita. Después el estómago se adapta. ¿Qué quiere decir que se adapta? Empieza a aumentar su capacidad o su distensibilidad al máximo. Por eso que ya no vomita inmediatamente, porque tiene mayor capacidad gástrica, pero vomita 1 o 2 horas después que ha comido. Esta es una estenosis pilórica, ¿no? El píloro es un redondo bien formado. Miren acá, es un ojo achinado prácticamente. ¿Qué debemos hacer en estos pacientes con estenosis pilórica? Primero, colocarles sonda nasogástrica, porque si sigue vomitando, entonces el paciente se puede aspirar y puede darle una neumonía aspirativa. Hay que corregir la deshidratación, porque a los vómitos le van a producir deshidratación. Hay que corregir los trastornos metabólicos hidroelectrolíticos. Hay que colocarle inhibidor de bomba de protones. Acá sí es importante esto, omeprazol, esomeprazol, rabeprazol, altas dosis. Y hay que hacer un tratamiento endoscópico.
No hay que hacerle una dilatación de la estenosis pilórica. ¿Cuál es el tratamiento de estos pacientes con úlcera? Acá sí es importante saber qué dar, ¿no? No es como en las gastritis, dice, puedo usar un IBP, bueno, puedo usar un antiácido, puedo usar una ranitidina. Acá sí es importante saber qué debo usar. Y acá les voy a explicar cómo se produce la secreción ácida. Esta es la célula parietal, ¿no? Esta célula parietal, para que produzca ácido, tiene varios mecanismos. Digo, 5 minutos más será, por favor. Ya vamos a terminar solamente el tratamiento para no dejarlo en el aire. Esta célula parietal, de las tantas que tenemos en el estómago, para que produzca ácido, tiene 3 estimulantes. Un estimulante neuroendocrino, que está dado por el sistema nervioso y cuyo neurotransmisor es la acetilcolina. Un estimulante endocrino que está dado por la gastrina y que estimula al calcio intracelular. Un estimulante paraendocrino que está dado por la histamina y producida por las células, por los mastocitos. Estos son los 3 estimulantes de la secreción ácida. Pero para que esta célula parietal produzca ácido, tiene mediadores intracelulares. Uno es el calcio intracelular y otro es el AMP cíclico. Estos mediadores intracelulares van a favorecer la apertura de los canales de la bomba sodio-potasio ATPasa y con esto va a salir el ácido hacia el estómago, ¿no? Entonces, cuando todos estos están funcionando a la vez, todos están funcionando a la vez, tratando de mantener un equilibrio. La acetilcolina y la gastrina tienen como mediador intracelular al calcio y la histamina tiene como mediador intracelular al AMP cíclico. Ambos van a estimular a la bomba sodio-potasio ATPasa para que secrete ácido. Entonces, cuando nosotros hablamos de enfermedad ulceropéptica, quiere decir que yo debo bloquear completamente la secreción de ácido, porque si sigue habiendo ácido, esa úlcera no va a cicatrizar. Entonces, yo digo, a ver, le voy a bloquear a la histamina, los voy a usar antagonistas de la histamina, como la ranitidina, entonces voy a bloquear al MP cíclico y esta vía se va a cerrar. Pero la vía de la acetilcolina y de la gastrina van a seguir estimulando a la célula parietal produciendo ácido. O sea, voy a bajar la secreción ácida, pero no la voy a inhibir. Lo mismo pasa si yo uso, por ejemplo, estimulantes, inhibidores de la gastrina. Bloqueo al calcio intracelular, no va a salir por acá ácido, pero la histamina y la acetilcolina siguen funcionando. Entonces, ¿qué es lo que yo debo hacer? Digo, bueno, aquí esta es una pila, tiene un caño y tiene 3 alimentadores. No puedo bloquear a los 3 a la vez, ¿no? Entonces, ¿qué voy a hacer mejor? Voy a bloquear acá. Voy a bloquear la pila de salida. Podrán estimular, pero nunca va a salir el ácido. A esto se llama bomba sodio-potasio ATPasa. Y en esto, los inhibidores de la bomba sodio-potasio ATPasa tenemos al omeprazol, al rabeprazol, al lansoprazol, al pantoprazol, ¿no? En eso se basa el tratamiento para la úlcera péptica. Dice, para yo tratar a la úlcera péptica, tengo que utilizar principalmente bloqueadores de la bomba sodio-potasio ATPasa. No solamente bloqueadores de la acetilcolina, bloqueadores de la histamina, de la gastrina, sino tengo que bloquear a la bomba de salida, que es la bomba sodio-potasio ATPasa. En eso se basa el tratamiento. Entonces, el tratamiento antiulceroso principalmente es inhibidor de bomba de protones. Puedo usar otros medicamentos asociados al inhibidor de bomba de protones, como son los antiácidos, que son jarabes que van a neutralizar, no inhiben la secreción, neutralizan la secreción que ya sea ácida, que ya se ha producido, la neutralizan. O puedo utilizar agentes protectores de la mucosa gástrica, como el sucralfato, el bismuto
pero no como terapia estándar, sino como coadyuvantes al tratamiento con inhibidor de bomba de protones. Si la causa de esta enfermedad ulceropéptica es un helicobacter, entonces utilizaré antibióticos como parte de la terapia triple, y estos son todos los antibióticos que yo puedo utilizar. Hemos dicho que los medicamentos que nosotros debemos utilizar son inhibidores de la bomba de protones durante 4 semanas y tienen una tasa de curación del 95% a comparación de otros medicamentos. ¿Cuándo yo debo tratar a una úlcera péptica? Quirúrgicamente, cuando el paciente se ha perforado, no hay forma, ese paciente tiene que entrar porque está perforado y lo tienen que suturar. Cuando el paciente tiene 3 episodios de hemorragia digestiva alta, que no cede al tratamiento médico ni endoscópico. Esas son indicaciones de urgencia. Indicaciones selectivas, cuando hay fracaso al tratamiento médico, hay complicaciones que no mejoran con el tratamiento endoscópico, como la estenosis pilórica, la úlcera recurrente, y en estos suelen beneficiarse de la vagotomía, o cuando el paciente por algún motivo no puede utilizar inhibidor de bomba de protones. Esto es la vagotomía, ¿no? Hemos visto que las células parietales se estimulaban por el nervio vago a través de la acetilcolina. Pacientes que tienen úlceras recurrentes, una alternativa es hacer la devagotomización del estómago, sacar todo el vago. Pero las consecuencias a largo plazo no son buenas. Por eso es que no es una terapia de elección o una terapia de estándar. Muy bien. ¿Hasta ahí tienen ustedes alguna pregunta, duda, comentario? ¿Alguna pregunta, duda, comentario? Doctora, y entre lo que es una úlcera causada por un ingeste de cáustico, igual el tratamiento puede ser, ¿no?, el mismo. Ahí el manejo no tiene que ser de la úlcera, porque la úlcera no está producida por la secreción ácida. Acá estamos hablando de úlcera péptica producida por el exceso de secreción ácida. Las úlceras cáusticas es el manejo que hemos hablado en ingesta de cáusticos. Tenemos que esperar a que pase todo el proceso de reepitelización. ¿Recuerdan cuando nosotros hablamos de ingesta de cáusticos? Yo les dije, hay 3 fases. En la primera fase dura hasta el tercer día, la segunda fase de regeneración dura hasta las 4 semanas, y de ahí empieza el proceso de secuelas o de complicaciones, ¿no? Entonces, cuando la úlcera es producida por un agente cáustico, tenemos que esperar esas 3 fases. No podemos ahí hacer nada. Ahí el antiácido poco o nada va a ayudar porque no está producida por la secreción ácida, tampoco el gasto protector. Por eso es que cuando esta úlcera es una úlcera necrótica, porque generalmente los cáusticos lo que producen son úlceras necróticas, ¿no? Porque queman el tejido. Hemos visto que producen necrosis coagulativa y necrosis licuefactiva, dependiendo del agente cáustico. Estas úlceras tienen que pasar su fase de reepitelización, que es la fase de mayor riesgo, porque en esa fase de reepitelización es donde se producen las perforaciones. Es como una cebolla, ¿no? Como una cebolla que va desfacelándose capa a capa, y en ese proceso de desfacelación puede haber una perforación. Nosotros no podemos hacer ahí nada. Lo único que podemos hacer, si es una úlcera necrótica con riesgo de perforación, es inhabilitar toda esa zona. Ya el paciente ya no puede comer por la boca, ¿no? Hasta que termine esa fase de 4 semanas. Por eso se le coloca una sonda nasoyeyunal, una yeyonostomía, para que se alimente por la yeyonostomía. Y esperar. Cáusticos no hay mucho que podamos hacer. Esperar que pasen las 4 semanas, que se termine el proceso de regeneración, y cuando veamos eso, recién nosotros hacer una endoscopía y ver la secuela que ha dejado para volver a tratar. ¿Hasta ahí alguna otra pregunta?
¿Alguna otra pregunta? Doctora, disculpe, en caso del control en los pacientes con úlcera gástrica y úlcera duodenal, ¿también es a las 4 semanas o hay alguna diferencia? No, las úlceras que se hacen control endoscópico son las úlceras gástricas, no las duodenales. ¿Por qué? Porque el principal diagnóstico diferencial de la úlcera gástrica es el cáncer gástrico. La úlcera duodenal, si es una úlcera que por endoscopía tú has visto que tiene características de úlcera péptica, no necesitan control endoscópico. Las úlceras gástricas sí necesitan control endoscópico a las 4 semanas. Gracias, doctora.